Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy emocionadísimo de tenerlos por aquí de nuevo. Como siempre espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado muchísima especulación superíndice 3N, debates y seamos honestos, un monto superíndice 3N de chismes, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright han pasado meses desde que la noticia sacudió superíndice 3 al mundo del espectáculo, pero aún hoy, las preguntas siguen flotando en el aire. ¿Cu copyright para su superíndice 3 realmente? ¿Fue por celos? ¿Por diferencias irreconciliables? ¿O acaso hubo alguien involucrado? Bueno, prepúrense porque hoy vamos a intentar desentrar más menos a este misterio. Y lo vamos a hacer de una manera un tanto peculiar. Vamos a analizar las declaraciones, los rumores y las pistas, pero enfocándonos en una fuente muy particular, la madre de Hande Erupar Rafael. ¿Su copyright lo que es tú, pensando, la madre de Hande? ¿Cu copyright tiene que ver ella? Pues bien, aunque la seu más menos hora y su Erupar Rafael ya no estuvo físicamente con nosotros, a lo largo de los aún más menos os dejo superíndice 3 algunas declaraciones, comentarios y hasta publicaciones en redes sociales que analizadas en retrospectiva, podrán darnos algunas claves sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Asu que si quieren saber lo que la mamú de Hande podrá haber estado insinuando sobre la ruptura de su hija con Kerem, cu copyright dens hasta el final del vídeo. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor pido. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y a su podru, estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, el entretenimiento y las curiosidades que les tengo preparadas. Vamos, no se lo pierdan. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y adentro copyright monos en el intrigante mundo de Kerem, Hande y las posibles pistas ocultas en las palabras de su madre. Recordemos por un momento el auge meteu superíndice 3 rico de la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem. Su química en la pantalla en la exitosísima serie Senú con diéresis al cap era innegable. Traspasaba la pantalla y cautivaba a audiencias de todo el mundo. No tardaron en surgir los rumores de un romance entre ellos fuera del set, rumores que, para deleite de sus fans, se confirmaron con el tiempo. Los vimos juntos en viajes en alfombras rojas, compartiendo momentos especiales que documentaban en sus redes sociales. Era la pareja del momento, la pareja dorada de la televisión superíndice 3N turca. Pero como suele ocurrir, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente, la bomba estalló superíndice 3, Kerem y Hande han terminado. La noticia fue devastadora para muchos fans que han idealizado su relación superíndice 3N. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en proliferar, celos profesionales, presión superíndice 3N medio ultica, diferencias personales, la aparición superíndice 3N de terceras personas, la lista era interminable. ¿Pero ¿cu copyright hay de la versión superíndice 3N de la familia? ¿Cu copyright pensaba la madre de Hande sobre Kerem y sobre su relación superíndice 3N? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de los aún más menos Aysun Erupar Rafael, la madre de Hande, siempre se mostró superíndice 3 como una figura muy reservada y discreta. No solo a dar entrevistas ni hacer declaraciones públicas sobre la vida personal de su hija. Sin embargo, en algunas ocasiones, dejó superíndice 3 entrever ciertas opiniones y sentimientos que, si los analizamos cuidadosamente, podrán darnos una idea de su perspectiva sobre la relación superíndice 3N de Hande con Kerem. Una de las cosas que siempre se destacó superíndice 3 de Aysun era su fuerte sentido de protección superíndice 3N hacia Hande. Era una madre muy presente y dedicada, que siempre velaba por el bienestar y la felicidad de su hija. En varias entrevistas, Hande mencionó superíndice 3 la importancia de su madre en su vida y CU superíndice 3 su apoyo incondicional la ha ayudado a superar momentos difíciles. Si tenemos en cuenta esta faceta protectora de Aysun, podemos entender por qué copyright podrá haber tenido ciertas reservas sobre la relación superíndice 3N de Hande con Kerem. La fama y el con diéresis copyright cito que ambos han alcanzado con Senú con diéresis al cap, los han catapultado al centro de la atención superíndice 3N medio ultica,
lo que significaba una constante presión superíndice 3N y escrutinio público. Es posible que Aisun temiera que esta presión superíndice 3N pudiera afectar negativamente a Ande, tanto a nivel personal como profesional. También copyright N es posible que le preocupara la intensidad de la relación superíndice 3N y la rapidez con la que se había desarrollado. Recordemos que Ande y Kerem pasaban muchísimo tiempo juntos, tanto en el set de grabación superíndice 3N como fuera de con diéresis copyright L, y esto podría haber generado cierta inquietud en Aisun, quien quiso preferó a que Ande se tomara las cosas con calma. Otro aspecto que podría haber influido en la opinión superíndice 3N de Aisun sobre Kerem era su personalidad. Si bien Kerem es un hombre carismático, talentoso y muy querido por sus fans, también copyright N es conocido por su carácter independiente y su espíritu aventurero. Es posible que Aisun considerara que Kerem era demasiado diferente a Ande en ciertos aspectos y que esto podría generar conflictos a largo plazo. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla superíndice 3 la relación superíndice 3N. En Turquía las relaciones familiares suelen ser muy importantes y la opinión superíndice 3N de los padres puede tener un peso significativo en las decisiones de sus hijos. Es posible que Aisun, como madre turca tradicional, tuviera ciertas expectativas sobre el tipo de hombre con el que Ande debo estar y que Kerem no encajara del todo en ese molde. Pero, ¿du superíndice 3 de esto, en las pruebas concretas de todo esto? Aquí es donde entran en juego las pistas que Aisun pudo haber dejado entrever a lo largo de los aún más menos os. Una de ellas es una publicación superíndice 3N en redes sociales que hizo poco después copyright S de que se confirmara la ruptura de Ande y Kerem. En la publicación superíndice 3N, Aisun comparto una frase sobre la importancia de rodearse de personas que te aporten energía positiva y que te ayuden a crecer como persona. Si bien la frase era copyright rica, muchos fans interpretaron que era una indirecta hacia Kerem, insinuando que su relación superíndice 3N no estaba siendo beneficiosa para Ande. Profundizando en esta publicación superíndice 3N, se puede observar que además de la frase, la imagen que acompañaba más menos el texto mostraba un jardín floreciente, pero con algunas ramas secas. Algunos interpretaron que las ramas secas representaban la relación superíndice 3N con Kerem, mientras que las flores simbolizaban el futuro brillante que le esperaba a Ande lejos de esa relación superíndice 3N. Este análisis, aunque especulativo, alimenta a UNMU, la teoría de que Aisun tenía sus reservas sobre la relación superíndice 3N. Otra pista podría ser una declaración superíndice 3N que Aisun hizo en una entrevista hace algunos aún más menos os, mucho antes de que Ande y Kerem se conocieran. En esa entrevista Aisun hablaba sobre el tipo de hombre que deseaba para su hija, mencionando que quería a alguien que fuera responsable, maduro y que la amara incondicionalmente. Algunos interpretaron que estas características no coincidían del todo con la imagen pública de Kerem en ese momento. Es cierto que Kerem siempre se ha mostrado como un hombre aventurero y con muchos proyectos, pero quizá ese no transmitió la imagen de estabilidad y madurez que Aisun buscaba para su hija. Además, en esa misma entrevista, Aisun enfatizó superíndice 3 la importancia de que el futuro compau más menos hero de Ande respetara y valorara su trabajo y su carrera profesional. Quizá Aisun tenua la percepción superíndice 3N de que Kerem, aunque talentoso y exitoso por derecho propio, no comprendo completamente el nivel de presión superíndice 3N y compromiso que implicaba la carrera de Ande. Por supuesto, es importante aclarar que todo esto son meras especulaciones y que no podemos afirmar con certeza que Aisun estuviera directamente relacionada con la ruptura de Ande y Kerem. Sin embargo, si analizamos sus declaraciones y sus acciones a través copyright S del prisma de su rol como madre protectora, es posible que podamos vislumbrar una perspectiva diferente sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. También copyright N es crucial recordar que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem era asunto de ellos dos y que al final, fueron ellos quienes tomaron la decisión superíndice 3N de separarse. Es probable que las razones de su ruptura fueran mucho complejas y personales de lo que podemos imaginar y que no tengan nada que ver con las opiniones de sus familias. Podrían haber existido conflictos internos en la relación superíndice 3N que no eran visibles al público, como diferentes expectativas sobre el futuro, desacuerdos sobre el manejo de su vida profesional y personal, o simplemente una falta de compatibilidad a largo plazo. La vida bajo el escrutinio público puede ejercer una presión superíndice 3N enorme en una relación superíndice 3N, y es posible que Ande y Kerem no hayan podido lidiar con esa presión superíndice 3N de manera efectiva.
Lo que podemos afirmar es que Aisuneru Parrafoel fue una figura fundamental en la vida de Ande y que su amor y apoyo incondicional fueron un pilar para ella. Es natural que como madre quisiera lo mejor para su hija y que estuviera preocupada por su felicidad y bienestar. Incluso después copyright ese de su fallecimiento, su influencia en la vida de Ande sigue siendo innegable. Se puede observar CEU superíndice 3 Mo Ande a pesar de su con diéresis copyright cito y fama, siempre ha mantenido una conexión superíndice 3N profunda con sus rauces y valores familiares, lo que demuestra el impacto positivo que Aisun tuvo en su formación superíndice 3N como persona. Independientemente de las razones que llevaron a la ruptura de Ande y Kerem, lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas y que hayan encontrado la felicidad en otros caminos. Y aunque muchos fans aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, lo cierto es que el tiempo ha pasado y que ambos han demostrado que pueden brillar por sí solos. Ande ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento como actriz. Kerem por su parte también copyright N ha continuado trabajando en diferentes producciones y explorando nuevos desafíos. Ambos han demostrado tener una gran resiliencia y capacidad para adaptarse a los cambios, lo que es admirable considerando la presión superíndice 3N y el escrutinio constante al que están sometidos. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que las relaciones, por muy perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin. Y que a veces las razones de una ruptura son mucho complejas y personales de lo que podemos imaginar. Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades y proyectar nuestros propios deseos y expectativas en ellas, pero es importante recordar que son personas reales con sus propias vidas y problemas. Al final, lo importante es que cada uno encuentre su propio camino hacia la felicidad y el bienestar. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva diferente sobre la ruptura de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión superíndice 3N en las posibles pistas ocultas en las palabras y acciones de Aisuneru Parrafoel, la madre de Ande, y CEU superíndice 3 Mo. Su rol como madre protectora pudo haber influido en su visión superíndice 3N sobre la relación superíndice 3N. Recapitulando, analizamos la relación superíndice 3N desde el punto de vista de la madre de Ande, buscando pistas en sus declaraciones y acciones. Vimos CEU superíndice 3 Mo. Su instinto protector y sus expectativas sobre el tipo de hombre que quería para su hija pudieron haber influido en su opinión superíndice 3N sobre Kerem. Sin embargo, también copyright N reconocimos que la decisión superíndice 3N final fue de Ande y Kerem y que las razones de su ruptura son probablemente mucho complejas de lo que podemos imaginar. A lo largo del vídeo hemos intentado descentrar más o menos este misterio desde una perspectiva diferente, pero siempre con respeto y consideración superíndice 3N hacia todas las partes involucradas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta AQU y por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y explorando temas interesantes del mundo del espectáculo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Ande? ¿Creen que la madre de Ande tuvo algo que ver? ¿O creen que las razones fueron completamente diferentes? ¿Conocen algún otro detalle o rumor que pueda arrojar luz sobre este tema? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate respetuoso y constructivo. Compartan sus pensamientos y teorías, siempre con respeto y consideración superíndice 3N hacia Ande, Kerem y sus familias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N son una muestra de apoyo que me impulsa a seguir adelante y a crear vídeos cada vez mejores. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, la vida es un espectáculo, asu que disfruten la al máximo.